Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Steve Jobs tuvo una habilidad temprana para la tecnología. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco y, poco después, fue dado en adopción por su madre biológica, Joanna Schieble. Como resultado, creció como hijo de Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora. El hecho de que Paul y Clara lo adoptaran pudo haber contribuido en gran medida a su trabajo posterior, ya que Jobs desarrolló rápidamente un profundo conocimiento de la tecnología. Como su padre era mecánico de automóviles y artesano que fabricaba muebles, había una mesa de trabajo en el garaje de la familia, y el padre de Jobs le enseñó a construir cosas, a desmontarlas y a volver a armarlas. Esta educación le sirvió de mucho. Más adelante, cuando le mostró el iPod al autor, Jobs recordó cómo su padre le dijo que trabajara tan diligentemente en la parte inferior de un armario como en su acabado. Jobs también era inteligente como un látigo. Se saltó el 6º grado y se sintió atraído naturalmente por las matemáticas y las ciencias. Gracias a su habilidad demostrada en estas materias, fue aceptado en el Explorers Club, un grupo de niños que trabajaban en proyectos de electrónica en el campus de Hewlett Packard. Fue aquí donde Jobs usó un ordenador por primera vez. Era claramente precoz, por lo que no sorprende que solo tuviera 21 años cuando él y Steven Wozniak fundaron Apple. Esto es lo que pasó. La pareja se conoció en 1969 cuando un amigo le presentó a Jobs a Wozniak, o Woz, un genio de la ingeniería e hijo de un ingeniero de Lockheed Martin. En ese momento, la informática era cualquier cosa menos personal, y las computadoras ni siquiera tenían teclados ni monitores. Woz reconoció estas deficiencias y Jobs supo que podían construir una computadora mejor para uso doméstico. Así que se instalaron en el garaje de los padres de Jobs, y empezaron a trabajar en su primer modelo, el Apple I. Invitaron a algunos niños del vecindario a montarlo, y muy pronto pusieron en marcha una línea de montaje en miniatura. Llamaron a la nueva empresa Apple, un guiño tanto al jardín del Edén como a un huerto de manzanas, y una comuna de Oregón que Jobs frecuentaba después de la escuela secundaria. El iPad y el MacBook Air fueron los últimos logros de Steve Jobs. Así que a Apple le iba mejor que nunca, pero no podía decirse lo mismo de Jobs. Su cáncer nunca desapareció y su salud estaba empeorando. Pero, a pesar de ello, su enfermedad tampoco eclipsó nunca el día a día de Apple. Mientras la junta directiva comenzaba a discutir los planes de sucesión, para la mayoría de los miembros de Apple, el deterioro de la salud de Jobs era un misterio total. Después de todo, incluso cuando su salud se deterioró, y sabía que se le estaba acabando el tiempo, Jobs se negó a darse por vencido. Gracias a su dedicación, la compañía lanzó el MacBook Air en 2008 y, 2 años después, el iPad. En ese momento, el producto anterior era el nuevo dispositivo de moda de Apple. Era más delgado que cualquier portátil anterior, en efecto, el equivalente informático de un supermodelo. A partir de ahí, el iPad revolucionó aún más la industria en 2010. Si el iPhone era un ordenador miniaturizado, el iPad era un iPhone roto. Cuando se lanzó, Jobs dio a conocer sus funciones mientras estaba sentado cómodamente en un sofá, demostrando lo fácil que era usarlo. Y, de hecho, el iPad ofrecía una experiencia mucho más íntima que un portátil, ya que permitía llevar la informática a la sala de estar con facilidad. Esta presentación casual era perfecta, pero también la necesitaba la mala salud de Jobs. Había perdido una cantidad alarmante de peso, y la posibilidad de morir se hacía innegable. A principios de 2009, recibió un trasplante de hígado, pero fue en vano y, el martes 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció. Como puede imaginar, los servicios fúnebres fueron magníficos. Cuando lo enterraron, el 8 de octubre, hubo una pequeña ceremonia en la que participaron familiares, amigos cercanos y compañeros de Apple. Pero se celebró otro servicio el 17 de octubre, en la Iglesia Memorial, en el campus de la Universidad de Stanford. Y luego otro, el 20 de octubre, en la sede de Apple, en Cupertino, con la asistencia de casi 10.000 personas.
Tras el entierro de Jobs, su antiguo colega y amigo Tim Cook asumió el cargo de director ejecutivo de Apple, y ha seguido promoviendo el legado de Jobs, un legado de crecimiento, éxito, creatividad e innovación. Apple fabricó rápidamente un segundo ordenador, y la empresa se convirtió en una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento de la historia. Al fundar su propia empresa y diseñar el Apple I, Jobs descubrió su propósito en la vida. Él y Wozniak incluso convencieron al propietario de una pequeña empresa local para que distribuyera sus máquinas. Muy pronto, vendían una docena de ordenadores cada pocas semanas. Se vendieron menos de 200 unidades de este primer modelo, pero este éxito fue, no obstante, energizante. Aprovechando el impulso de su primer intento, y la seguridad de Wozniak de que podría construir una máquina mucho mejor, se pusieron manos a la obra en su segundo ordenador, el Apple II. Sin embargo, para llevar a cabo plenamente el plan de Wozniak, necesitaban un capital importante, un problema que pronto resolvieron cuando Jobs convenció a C. Mike Markkula, un antiguo ejecutivo de Intel. Este inversor ángel entregó a la pareja la enorme cantidad de $92,000 de su bolsillo, y estableció una línea de crédito de $250,000 para la joven empresa. Más allá de eso, Markkula también contrató a Michael Scott, quien se convertiría en el primer director ejecutivo profesional de Apple, y la empresa se mudó del garaje familiar de Jobs a una verdadera oficina en Cupertino. Allí, con su nueva ayuda profesional y su dinero inicial, se centraron en su visión de construir una computadora verdaderamente personal. En 1977, su arduo trabajo dio sus frutos y se lanzó el Apple II. El nuevo modelo venía con un microprocesador significativamente más rápido, que aumentaba el rendimiento, junto con un amplificador de audio y un altavoz, así como entradas para un joystick para juegos. Pero lo que es más importante, dado que fue diseñado para ser un ordenador personal, no emitía los aterradores sonidos de una máquina industrial, y venía empaquetado en una sola caja manejable. En combinación, todas estas características lo convirtieron en un gran éxito minorista. Muy pronto, Apple se convirtió en una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento de la historia. De hecho, poco después del lanzamiento del Apple II, en abril de 1977, la compañía vendía unos 500 ordenadores al mes. A partir de ahí, sus ventas pasaron de $7,8 millones en 1978, a la increíble cantidad de $48 millones en 1979. Sin embargo, este panorama financiero optimista ocultó una serie de cuestiones, de las que aprenderá en un abrir y cerrar de ojos. Una serie de fallos en los productos provocaron el exilio forzoso de Jobs. A finales de la década de 1970, la vida de Jobs era una montaña rusa, tenía poco más de 20 años, y se había lanzado a toda velocidad a su carrera, renunciando a la vida social e incluso sin dormir. En muchos sentidos, valió la pena y, cuando Apple salió a bolsa en 1980, las acciones de Jobs le hicieron valer $256 millones. Sin embargo, al eliminar a sus primeros colaboradores, como Bill Fernández y Daniel Kottke, Jobs se aisló dentro de la empresa. Y luego él y Wozniak empezaron a distanciarse. Jobs necesitaba urgentemente otro producto revolucionario, pero la empresa simplemente no lo podía ofrecer. Primero, en 1980, presentaron el Apple III, el sucesor del muy elogiado Apple II. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, este tercer modelo fue un desastre absoluto, tenía un precio desorbitado de $440 y era propenso a sobrecalentarse catastróficamente. Tras el Apple III llegó el Lisa, un ordenador desarrollado para empresas y presentado en 1983. Fue la primera computadora en utilizar una interfaz gráfica de usuario, o GUI, lo que significaba que tenía símbolos de escritorio en los que los usuarios podían hacer clic para abrir programas y archivos. Desafortunadamente, dado que Jobs tenía la intención de hacer que el ordenador fuera accesible para los usuarios individuales, en lugar de para las empresas, fue un fracaso tanto como el Apple III. Luego, en 1984,
la compañía lanzó el Macintosh. Si bien inicialmente los medios de comunicación lo elogiaron por sus hermosos gráficos, estaba claro que tenía una potencia demasiado baja para ser realmente útil, y las ventas del producto no alcanzaron el objetivo por un amplio margen. Semejante flujo de fracasos significó serios problemas para Jobs. De hecho, la situación era tan grave que, en 1985, se vio obligado a exiliarse de su propia empresa. El director ejecutivo de la época, John Sculley, hizo que Jobs dimitiera como director de la división de productos Mac, y Jobs tomó represalias intentando que despidieran a Sculley. Al final, no pudo obtener el apoyo que necesitaba del consejo de administración de la empresa, y se vio obligado a abandonar Apple él mismo. Sin embargo, Jobs estaba más decidido que nunca a crear la próxima gran cosa. Tras dejar Apple, Jobs siguió intentando revolucionar la tecnología, pero con poco éxito. Aunque se vio obligado a dejar Apple, Jobs no estaba dispuesto a rendirse. Estaba preparado para planear su revolución tecnológica y, dado que los inversores y los medios de comunicación lo aclamaban como un genio, estaba seguro de que podía ser un gran director ejecutivo. También estaba seguro de que era la única persona viva que podía crear productos tan increíbles. Así, en 1985, fundó la empresa de ordenadores Next. Pero el éxito no llegó tan fácilmente como él había supuesto. La empresa comenzó con la idea de desarrollar una computadora orientada a las necesidades específicas del mercado de la educación superior, destinada a universidades y profesionales académicos. Los académicos con los que habló Jobs le dijeron que no podían pagar ni un centavo por encima de los $3,000. Sin embargo, cuando Next finalmente lanzó su primer ordenador, en 1988, el costo de venta al público fue de unos asombrosos $6,500. Y ese ni siquiera era el coste total de un sistema Next en pleno funcionamiento. Si se tratara de una obra completa, los usuarios realmente esperaban algo más cercano a los $10,000. Naturalmente, a este precio, el producto no tenía ninguna posibilidad. La desaparición del producto es, en realidad, un buen ejemplo de una tendencia general que tenía Jobs. Estaba tan impulsado por la innovación que parecía prácticamente incapaz de darse cuenta de las compensaciones que exigían sus elecciones. Por ejemplo, eligió una unidad de disco óptico para el almacenamiento de información en lugar de una unidad de disco duro más convencional. La unidad de disco tenía ciertas ventajas, como la capacidad de almacenar 200 veces más información y la opción de eliminarla del ordenador. Sin embargo, extraer información de una unidad óptica era increíblemente lento y, en realidad, nadie necesitaba una unidad extraíble. Las cosas no iban bien en Next, pero Jobs también tenía otro proyecto. Se convertiría en el principal propietario de Pixar. Esta empresa era una división informática de Lucasfilm, responsable de los increíbles efectos especiales en películas como Star Trek II y El joven Sherlock Holmes. La empresa llamó la atención de Jobs por el software de alto nivel que desarrollaron para la manipulación de imágenes en 3D. Al fin y al cabo, sería su experiencia en Pixar la que lo llevaría de vuelta a Apple. A principios de la década de 1990, Microsoft dominaba la industria informática, pero el éxito en Pixar revitalizó a Steve Jobs. Mientras Jobs se esforzaba por concretar su visión de Next, que iba a la deriva desastrosamente, otra estrella de la tecnología estaba surgiendo. Era Bill Gates, el fundador de Microsoft. Durante la década de 1990, su empresa dominó la industria, ya que tanto Next como Apple empezaron a desaparecer en el pasado. De hecho, en 1991, Microsoft ya era la empresa de software líder en el mundo. Esto podría haber tenido algo que ver con el hecho de que, si bien Apple y Next no concedían licencias de sus sistemas operativos a otros fabricantes, el sistema operativo de Microsoft, Windows, se convirtió en el estándar de la industria para todos los ordenadores personales no fabricados por las otras dos compañías. Este amplio atractivo convirtió a Gates en el círculo de élite de los superricos, pero también dejó en claro las diferencias fundamentales entre él y Jobs. Por ejemplo, Jobs siempre se empeñó en crear la mejor máquina posible,
la más atractiva e innovadora desde el punto de vista estético. A Gates, por otro lado, no le importaba mucho revolucionar la industria informática. Más bien, quería garantizar la fiabilidad y las mejoras graduales, que es exactamente lo que también deseaban millones de clientes corporativos. Debido a esta diferencia, Gates se convirtió sin duda en el empresario más importante del mundo, mientras que Jobs lo miraba desde el banquillo. Pero todo eso cambiaría a medida que el éxito de Pixar diera a Jobs una nueva confianza. Esto es lo que pasó. En 1995, Pixar se asoció con Disney para producir su primera película animada, Toy Story, que se convirtió en un éxito rotundo. Este golpe maestro también coincidió con la oferta pública inicial de Pixar, lo que convirtió a Jobs, que poseía el 80% de las acciones de la compañía, en multimillonario de la noche a la mañana. Por extraño que parezca, el estreno de esta película animada para niños es lo que catalizó el ascenso de Jobs de entre los muertos. Esto aumentó su confianza y su experiencia en Pixar también le había enseñado lo que es la buena gestión. Durante su mandato en la empresa, aprendió de John Lasseter y Ed Catmull, quienes abandonaron la microgestión en Pixar, lo que permitió a sus empleados creativos trabajar con la libertad que necesitaban. Al regresar a Apple en 1997, Steve Jobs volvió a poner a la empresa en marcha. Así que el lanzamiento de Toy Story volvió a poner a Jobs en el centro de atención. Sin embargo, Next seguía luchando. Los productos de la empresa no se vendían, y el sueño de Jobs de que la empresa produjera el próximo gran ordenador del mundo estaba perdido. Fue, con mucho, el punto más bajo de su carrera. Las cosas estaban tan mal que Jobs paralizó la producción por completo, y cambió el enfoque de la empresa hacia el desarrollo de software, específicamente su sistema operativo, NextStep, que al menos generó una pequeña ganancia. Pero si la situación con Next suena grave, espera a enterarte de lo que está pasando con Apple. A mediados de la década de 1990, la empresa era, en efecto, un barco que se hundía. No tenía productos prometedores en preparación y seguía sin modernizar su sistema operativo. Más allá de eso, Apple tenía muchos más empleados de los que podía pagar. Como resultado, solo en el primer trimestre de 1996, la empresa perdió $750 millones. Jobs presenció la caída de la empresa desde la distancia, pero aún así fue doloroso para él. Y entonces surgió una oportunidad imprevista. Apple, en busca de un acceso directo a un sistema operativo más avanzado, y una forma de salir de su crisis, buscaba compañías de software para adquirirlas. Jobs se lanzó al ring y, a finales de 1996, Apple compró Next. Así de fácil, Jobs regresó a Apple. Durante los años siguientes, trabajó arduamente para restablecer a Apple como un líder rentable de la industria informática. Este proceso comenzó con la renuncia forzada del director ejecutivo, Gil Amelio, a quien Jobs describió como un payaso. Con Amelio fuera de escena, se le ofreció el puesto a Jobs y volvió a tomar las riendas. Aunque finalmente regresó al poder, Jobs se mostró inicialmente indeciso, lo cual fue la primera vez para él. De hecho, durante los últimos años, había superado en gran medida sus tendencias impulsivas, y había aprendido a tomar decisiones cuidadosas y mesuradas. Afortunadamente, esta indecisión inicial no duró mucho y, para el año 2000, Apple ya había lanzado toneladas de productos innovadores, incluidos el iMac y el Power Mac. Fue esta innovación tecnológica la que rehizo a la empresa y la sacó de números rojos. Pero, ¿cómo lo logró Jobs exactamente? Lo descubrirás en un abrir y cerrar de ojos. Con el desarrollo de iTunes y el iPod, Apple entró en el mercado masivo y se reconstruyó. Así que Jobs logró que Apple pasara de ser una empresa con graves problemas a convertirse en un negocio en alza, pero, ¿cómo exactamente? Primero, redujo el tamaño de la empresa a un tamaño adecuado a sus recursos. En el proceso, miles de empleados fueron despedidos, pero Jobs pudo inspirar a los que se quedaron a trabajar, y crear una línea completamente nueva de productos increíbles. Lo hizo dirigiendo la empresa en una dirección clara, centrándose en no más de 4 productos básicos.
La empresa produjo 2 modelos de ordenadores de sobremesa y 2 modelos de portátiles, uno de cada par dirigido a los consumidores y el otro a los profesionales. Este enfoque sentó las bases para el regreso de la empresa. Pero la verdadera innovación comenzó en 2001, cuando Apple lanzó iTunes, un software que, por primera vez en la historia, permitía a los usuarios crear archivos de música digital, y crear listas de reproducción personales de una manera sencilla y fácil de usar. Pero lo que es aún más importante de iTunes es que condujo al desarrollo del iPod. Introducido en otoño de 2001, este reproductor MP3 fue la primera incursión de Apple en el mercado masivo de productos electrónicos de consumo. En esa época existían reproductores MP3 de bolsillo, pero en su mayoría estaban mal diseñados, era difícil poner música en ellos, y era difícil encontrar lo que querías escuchar. El iPod cambió todo eso. Era un dispositivo realmente útil, en gran parte debido a su interfaz de usuario, y a su exclusiva rueda con el pulgar, que permitía a los usuarios navegar de forma intuitiva por sus colecciones de música. Los clientes se enamoraron al instante del dispositivo y las ventas se dispararon. Luego, en 2003, la empresa creó una tienda de música iTunes en el software, y abrió iTunes también para los usuarios de Windows, dando un paso más en el mercado. La incorporación de la tienda de música fue enorme. Ofrecía a los usuarios una opción sencilla, y a un precio razonable para comprar álbumes y sencillos que, de otro modo, tendrían que descargar ilegalmente. Tuvo tanto éxito que, a finales de 2003, Apple había vendido más de 25 millones de canciones. La empresa había vuelto a crecer. Mientras Steve Jobs luchaba contra el cáncer, Apple seguía creciendo. En sus 49 años, Jobs nunca había sufrido una afección médica grave. Pero luego, en 2003, le diagnosticaron un tumor neuroendocrino pancreático. Afortunadamente, el tumor resultó ser de crecimiento lento, y más tratable de lo que se pensaba inicialmente. Sin embargo, aunque los médicos de Stanford que Jobs reclutó le dijeron que necesitaba una cirugía inmediata, el propio Jobs no estaba tan seguro. Haciendo caso omiso de sus consejos, optó primero por un tratamiento alternativo y menos invasivo, una dieta aumentada. Sin embargo, esta vía era insuficiente y, en 2004, sin otras opciones, finalmente le extirparon el tumor quirúrgicamente. La operación fue altamente invasiva y Jobs pasó prácticamente un día entero en la mesa de operaciones. Peor aún, tardó todo un mes en volver al consultorio después de la cirugía y, aunque la cirugía tuvo éxito, descubrió otro problema médico grave. Los cirujanos detectaron una serie de metástasis cancerosas, tumores secundarios que crecían en su hígado. Al mismo tiempo, durante 2003 y 2004, Apple siguió creciendo. Las ventas de iTunes y el iPod siguieron aumentando. Solo habían pasado 3 años desde el lanzamiento de iTunes, pero los ingresos relacionados con la tienda y el reproductor MP3 ya representaban el 19% de las ventas totales de Apple. Solo en 2004, la empresa vendió 4,4 millones de iPods, lo que generó un ingreso neto de $276 millones, un salto espectacular con respecto a los $69 millones del año anterior. No solo eso, sino que toda la línea de productos de Apple, incluidas sus computadoras portátiles y de escritorio, se actualizó durante estos 2 años. Tampoco estuvo de más que Apple lanzara simultáneamente su propio navegador de Internet, llamado Safari, y lanzara una nueva y genial aplicación llamada GarageBand que podía usarse para grabar y editar música de forma sencilla. Cuando Jobs regresó a la oficina, lo hizo con un impulso incesante por mejorar e innovar. Como era de esperar, el resultado de esa innovación es posiblemente el producto más revolucionario de Apple hasta la fecha, el iPhone. A continuación, conocerás cómo nació este revolucionario producto. El lanzamiento del iPhone cambió la tecnología para siempre. En 2007, ya existían dispositivos que se describían como teléfonos inteligentes, como el BlackBerry y el Palm Treo. Todos estaban bien para revisar el correo electrónico, encontrar un contacto en tu libreta de direcciones o consultar tu calendario.
Pero cuando el iPhone llegó a las tiendas por primera vez ese verano, claramente ofrecía algo diferente. En muchos sentidos, fue el primer teléfono verdaderamente inteligente del mundo. Lo que realmente diferenciaba al iPhone era su pantalla táctil de tamaño completo, que hacía que hacer una llamada fuera tan fácil como deslizar un dedo. La pantalla más grande también permitía a los usuarios ver sitios web, fotos y vídeos con todas las funciones de una manera que los teléfonos anteriores no lo hacían. Otra diferencia era que, si bien todos los teléfonos inteligentes existentes tenían un teclado enorme y fijo, el iPhone no tenía ningún teclado incorporado. En cambio, las teclas solo se muestran en la pantalla cuando es necesario. ¿Cómo surgió esta increíble innovación? De hecho, Apple había estado jugando con la tecnología de pantalla táctil desde 2002, pero por diferentes razones. En ese momento, su esperanza era encontrar una forma más intuitiva para que los usuarios interactuaran con las computadoras más allá de los límites del teclado y el ratón. Cuando empezaron a experimentar con la tecnología multitáctil, como se denomina a la tecnología, descubrieron que era divertida y eficaz. En otro sentido, el iPhone también fue una evolución natural del iPod, ya que combinaba un teléfono, un iPod y un ordenador en un solo producto de hermoso diseño. Dicho todo esto, el teléfono tenía un problema inicial. Debido a la negativa de Apple a permitir que desarrolladores externos crearan aplicaciones, no había muchas aplicaciones entre las que elegir. No fue hasta noviembre de 2007 cuando Apple reveló su intención de lanzar un kit para desarrolladores de software, que podría haber sido el mayor avance que ofrecía el producto. De repente, cualquiera que quisiera podía crear aplicaciones, haciendo que el iPhone fuera realmente versátil. Como resultado, el iPhone sigue siendo el producto de electrónica de consumo más exitoso de la historia. Se han vendido más de 500 millones de iPhones desde 2007, y, por supuesto, Apple se ha beneficiado enormemente.